Ok, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. El encabezado dice, un edificio de 2 pisos tiene una columna de acero AB en el primer piso y BC en el segundo, como se muestra en la figura. La carga sobre el techo P1 es de 400 kilonewton y la carga en el segundo piso es de 720. Cada columna tiene una longitud de 3,75 metros. El área de la sección transversal de las columnas del primer y segundo piso son, bueno, la del primer piso, el área de la sección transversal dice que 11.000 milímetros cuadrados y la del segundo es de 3.900 milímetros cuadrados respectivamente. El inciso A dice, suponiendo que E, que es el módulo de elasticidad, son 206 gigapascales, determina el acortamiento total de AC debido de AC de las dos columnas debido a la acción combinada de las cargas P1 y P2. Entonces, este es el primer inciso y aquí tenemos el gráfico del ejercicio. Entonces, si se fijan, lo que tenemos es un caso típico de un elemento que va a estar sometido a carga axial, donde tenemos una columna en el primer nivel y donde tenemos también, obviamente, pues la columna del segundo. Dice que sobre la columna del primer nivel actúa una carga de 720 kilonewton y la del segundo nivel, es decir, la del techo, es de 400 kilonewton. Entonces, lo que nos piden calcular es básicamente cuánto se va a cortar todo este sistema. Por eso dice cuánto es el acortamiento AC. Si se fijan, A está justamente en esta parte, en la base, y C está sobre el nivel del techo. Entonces necesitamos medir cuánto va a ser el acortamiento. Entonces, aquí podemos hacer alguna simplificación. ¿En qué sentido? Fíjense que las fuerzas axiales todas van en un mismo sentido. Todas apuntan hacia abajo. Y nosotros, obviamente, por simple intuición, sabemos de que lo que va a sufrir este sistema va a ser precisamente eso, un acortamiento. Entonces, este sistema se va a achicar, se va a hacer, bueno, va a sufrir ese cambio bueno, o ese desplazamiento o esa deflexión va a ir hacia abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder calcular esa deflexión? Entonces, esto es un elemento que está precisamente sometido a carga axial y vamos a utilizar precisamente el mismo principio que vimos en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que va a pasar? El primer nivel va a sufrir una deformación, producto de las cargas que actúan precisamente sobre, digamos, la columna o la barra. Entonces, esta va a ser la deformación BC. Y también el segundo nivel va a sufrir otra deformación, producto de las fuerzas resultantes que actúan sobre él. Y esto es lo que vamos a conocer como deformación en BC. Entonces, ¿cuál va a ser el acortamiento total de la columna? Obviamente, de las columnas va a ser la suma de las dos. Eso me va a dar el acortamiento total. Entonces, volvemos a tener un ejemplo típico de deformación por carga axial. Entonces, y prácticamente seguiríamos utilizando precisamente el mismo principio de superposición. Y vamos a utilizar obviamente esta ecuación. Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto al ejemplo anterior? Obviamente, pues las cargas axiales son diferentes. Y además de eso, está variando el área de la sección transversal. Porque el mismo problema me está indicando de que en el primer piso yo voy a tener un área, dice, de 11.000 milímetros cuadrados y en el segundo nivel voy a tener un área de 3.900. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? De la manera que ya les indiqué. Entonces, como lo que nos piden es el acortamiento total, entonces vamos a comenzar con la solución del primer inciso. Ok, en el primer inciso me está pidiendo el acortamiento total. ¿Cuáles son los datos de mi problema? Primero debo de estar claro que las columnas del primer nivel, por lógica, van a ser más grandes que las del segundo. Y si esto tuviese 3 pisos, existe esa posibilidad de que necesitemos columnas que tengan secciones transversales
cada vez más grande en la medida que bajemos de nivel. Entonces, bueno, desde un punto de vista práctico también es común que en edificios reales, pues, busquemos como que la sección transversal de las columnas sea la misma, ¿verdad? Porque muchas veces es más fácil constructivamente, pero hay ocasiones en las que, por una cuestión obviamente también de optimizar la estructura, lo que hacemos es que vamos reduciendo las secciones de las columnas porque en la medida que vamos subiendo de nivel, la carga axial de las columnas superiores va siendo cada vez más pequeña. Entonces, en cambio, las columnas de abajo tienen que soportar todas las cargas que le vienen de la parte del piso, de los pisos inferiores, más lo que está bajando de las columnas que están por encima. Entonces, este sería un ejemplo de ese tipo. Tenemos que la columna del piso de abajo tiene 11.000 y la columna de arriba, por tener una carga axial más pequeña, pues va a tener 3.900. Y además de eso, tenemos que la longitud en el tramo AB y en el tramo BC son la misma, o sea, mide 3.75 metros. O convertimos esto a milímetros para que todas nuestras unidades sean consistentes, que sería obviamente 3.750 milímetros. Por otra parte, el módulo de elasticidad de gigapascales lo convertimos a megapascales. Entonces, esto equivale a decir que tenemos 2.06 por 10 a la 5 megapascales. Entonces, vamos a comenzar con el primer tramo. Ok, voy a medir cuánto va a ser la deformación que va a sufrir la primera columna, la del piso superior. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente está la fuerza axial P1. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Ok, voy a sacar cuánto es la fuerza interna total del tramo BC. Entonces, esta fuerza total, hago sumatoria de fuerzas en Y, ocupo cualquier convención, sumatoria de fuerzas internas en Y igual a 0, y bueno, yo voy a llegar a la conclusión, obviamente, de que P es el negativo de P1. Entonces, este negativo me indica de que esto va a estar en compresión, ¿verdad? Entonces, pero como ya dijimos al inicio de que vamos a hacer esa simplificación del signo, porque cualquier deformación que calculemos en este sistema, porque todas las fuerzas actuantes van en la misma dirección, en este caso, cualquier deformación va a ser de acortamiento. Entonces, podemos decir que la fuerza total que actúa sobre la barra BC o sobre la columna BC en magnitud es igual a 400 kilonewton, que es lo mismo que digamos 400.000 newton. Entonces, ya tenemos ahí la fuerza actuante en el sistema BC. La fuerza axial total en BC es igual a P1, en orden de magnitud, ¿verdad? Entonces, tendría que ser el negativo de P1, pero ya sabemos de que, al menos en este problema, todas las deformaciones van a ser de acortamiento. Si tuviésemos fuerzas axiales que van en la otra dirección, ahí sería necesario hacer la aclaración del signo, como por ejemplo ocurría en el ejemplo anterior, donde teníamos fuerzas que eran positivas y fuerzas que eran negativas, donde teníamos acortamientos o desplazamientos negativos y donde teníamos alargamiento o desplazamiento o deflexiones positivas. Entonces, bueno, aquí tenemos la fuerza axial, la longitud del tramo, pues ya sabemos, son 3.750 milímetros. Y luego lo único que vamos a hacer es calcular la deflexión con la ecuación. Entonces, lo otro que hay que tener claro es que estamos hablando de que es el área más pequeña, la del segundo nivel. Entonces, el área más pequeña corresponde al área A2 y solo sustituimos valores porque ya tenemos todo. El módulo de elasticidad, pues ya no lo da el problema, son los 2.06 2.06 por 10 a la 5 megapascales, que es lo mismo, ya sabemos, un megapascal es lo mismo que digamos newton sobre milímetro al cuadrado. Entonces, esta es la razón por la que también convertimos los kilonewton a newtons cuando hablamos de la fuerza. Entonces, sustituimos todos los valores. La fuerza que son 400.000, el módulo de elasticidad que es 2.06 por 10 a la 5, el área de la sección transversal, que es un dato del problema,
el área del segundo piso, pues el área de la sección es de 3.900. Y eso nos da un, una deflexión por carga axial igual, en este caso, a 1.8671 milímetros. ¿Y qué es lo que vamos a proceder a hacer? Repetimos este proceso, pero en este caso con el nivel de abajo. Entonces, ¿qué sería este de acá? Entonces, en el nivel de abajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Entonces, vamos a medir cuánto se va a deformar ahora la barra que tenemos en el piso inferior o, en este caso, por supuesto, tendría por supuesto en este caso la fuerza interna, P. Y aquí vamos a llegar a la conclusión de que P, cuando hagamos sumatoria de fuerza en Y, P es igual al negativo de P1 más P2. Entonces, este negativo nos indica que la barra va a estar en compresión y por lo tanto se va a cortar. Entonces, por eso estamos prescindiendo del signo negativo en este problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todas las deformaciones, en este caso, van a ser de acortamiento. Nuevamente les reitero para que no se confundan, porque posiblemente yo les voy a evaluar este tema en algún corte evaluativo o en el próximo examen. Entonces, si tenemos fuerzas que actúan sobre un sistema de barras que, bueno, en este caso, fuerzas axiales que van en sentidos contrarios, en este caso, en el cálculo de la fuerza interna hay que conservar el signo, porque el signo es el que me va a dar o me va a indicar si la barra se acorta o si se alarga. Entonces, en este caso, como todo es acortamiento, pues prescindimos del signo negativo. Y de esta manera llegamos a la conclusión de que la fuerza en el tramo AB, pues simplemente la suma de las dos, P1 más P2. Y eso da, bueno, convertimos los kilonewton a newton, 1.120.000 newton. Y por otra parte, tendríamos que la longitud del tramo AB, pues sigue siendo lo mismo, sigue siendo 3.5 metros o 3.750 milímetros. Y solo nos queda sustituir valores, o sea, tenemos el PA, PAB, tenemos la longitud, el módulo de elasticidad y el área de quién? De la sección transversal en el piso inferior o en el piso 1. Y ese dato ya nos lo proporciona el problema. Sustituimos todos los valores y llegamos a la conclusión de que el cálculo nos da 1.8535 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos? Queremos la deformación total, porque eso es lo que nos está pidiendo. Determine el acortamiento total AC, es decir, de todo el sistema, cuánto se está cortando. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos las dos componentes, así de fácil. Sumamos las dos componentes, cuánto se deforma AB y cuánto se deforma ABC. Y llegamos a la conclusión de que la deformación total del sistema, que es un acortamiento, es de 3.721. Si, por ejemplo, en cada una de las fuerzas anteriores hubiésemos conservado el signo, obviamente esto iba a dar negativo. Esto nos hubiese dado un número negativo. Ahora, esa es la manera en la que lo hacemos parte por parte, pero también está la manera de trabajar que yo ya les había indicado que es más eficiente. Simplemente tabulamos los valores. Entonces, bueno, el primer tramo es el tramo BC, el de arriba, porque es el que tiene el extremo libre, tal como ya le expliqué en el ejemplo anterior. Entonces, comenzamos con BC. En BC, ¿cuál es la longitud? Bueno, luego vamos con la columna de longitud en milímetros. Son 3.750 milímetros. El área es de 3.900. ¿Cuánto es la fuerza que está actuando en el extremo libre de la barra? Ok, en este caso, pues es de 400.000 newton. Luego, tenemos el módulo de elasticidad.
que es lo mismo, o sea, son 206.000 megapascales. Y solamente nos queda sacar los valores de AB. En AB tenemos que la longitud vale lo mismo, o sea, son 3.750. El área de la 720.000. Entonces, luego que tenemos en la siguiente columna, tenemos obviamente las fuerzas acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El mismo principio. En el tramo BC, ¿cuánto es la fuerza acumulada? Simplemente es la misma fuerza axial de 400.000. Luego, ¿cuál sería en el tramo AB la fuerza acumulada? Entonces, tomo el valor anterior y le sumo a este dato de acá. Y esto me tiene que dar este valor en 1.120.000 newton. Entonces, y eso lo podemos corroborar. Simplemente tenemos que ver cuántas son las fuerzas actuantes que nos están dando en el sistema. Por ejemplo, ok, ¿cuánto es la fuerza actuante en BC? La fuerza actuante en BC me está dando 400.000. Eso es lo que me dio. ¿Y cuánto me daba en AB? Ok, ahí está. 1.120.000 newton. Entonces, por eso vamos a seguir este proceso que es más fácil. Entonces, esta es la fuerza actuante en el primer tramo y va a ser el mismo valor que va a estar acumulado. Luego en el siguiente, para conocer el valor acumulado del siguiente, ¿qué hago? Ok, tomo este valor, le sumo la fuerza que actúa en el extremo más cercano al extremo libre de la barra B y esto me va a dar el acumulado. Y con este es que yo calculo las deformaciones. Entonces, el resto es súper sencillo, o sea, simplemente es de aplicar la fórmula. Y en la fórmula, la carga axial que voy a utilizar es esta, no es esta de acá. La que voy a ocupar en la fórmula de las deformaciones es la que está justo en esta parte. Entonces, y solamente nos queda hacer eso, o sea, para una barra, ¿qué es lo que tenemos? Que la deformación por tramo va a ser la carga axial que actúa acumulada en el tramo, la longitud del tramo, el módulo de elasticidad y su área. Y todos esos datos ya los tenemos acá, tabulados. Entonces ya los tenemos tabulados. Y simplemente lo que nos queda es hacer uso de esa información. Y que es precisamente lo que vamos a hacer acá. Entonces, la deformación en el primer tramo, ¿a qué va a ser igual? Ok, la carga axial, que es de 400.000. Esto lo multiplico por la longitud, que es de 3.750. Y esto lo voy a dividir entre los valores que ya tenemos. Primero el módulo de elasticidad, que ya sabemos que... Y vamos sacando los datos, en este caso, los datos que están en esta fila. Entonces, 206.000. Y esto lo multiplico por el área, obviamente, que son 3.900. Hago el cálculo y esto me tiene que dar exactamente este valor. 8671 milímetros. Entonces luego voy a repetir lo mismo para la siguiente fila. Voy a tomar los valores de la siguiente fila, esta de acá, la de AB. Y la fuerza axial que voy a utilizar va a ser esta, la acumulada. Entonces eso me va a dar, cuando ocupe esta misma fórmula, voy a obtener obviamente el valor que está acá. Entonces esta sería la deformación para el tramo AB, perdón, para el tramo BC. Luego, ¿qué es lo que yo voy a calcular? La deformación para el tramo AB, el aporte.
Entonces, pero yo lo que quiero es la deformación total. Ok, simplemente sumo estos dos datos. Sumo este de acá con este de acá. ¿Y qué voy a obtener? Este valor, 3 puntos, en este caso 3,72 o 3,721 aproximadamente. Y es precisamente eso fue lo que nos dio con el cálculo anterior. Nos da exactamente lo mismo. Entonces, eso sería el inciso A. Luego vamos a ver qué es lo que dice el inciso B. El inciso B dice lo siguiente. ¿Qué carga adicional P0 se puede colocar en la parte superior de la columna en el punto C? Si el acortamiento total AC no debe exceder los 4 milímetros. ¿Ok? Está bastante sencillo. Este es el punto C. Yo aquí voy a adicionar cuánto es la fuerza máxima que yo puedo colocar aquí una fuerza adicional P0 de tal manera que el acortamiento total sea 4 milímetros. Entonces ahora voy a buscar esa fuerza adicional que yo tengo que colocar de tal manera que el acortamiento total me dé esos 4 milímetros. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Y nuevamente aquí utilizamos simplemente conceptos de álgebra. Ok, vamos ahora a la solución del inciso B. Nosotros sabemos de que el acortamiento total obviamente tiene que ser la contribución de cada tramo. En este caso, el tramo AB y el tramo BC. Ok, ¿cómo calculo la deformación para el tramo AB? Voy a tener que utilizar la fuerza total acumulada en AB, la longitud del tramo AB y obviamente los datos del módulo de elasticidad y el área de la sección transversal. Luego, si quiero hacer lo mismo para el tramo BC, tengo que revisar cada una de las fuerzas que van a contribuir para el tramo BC. Entonces, en BC, ¿quiénes van a contribuir? Bueno, obviamente, pues tengo que revisar el equilibrio, pero sería la carga total BC, la longitud, bueno, cada uno de los parámetros para BC, la longitud, el módulo de elasticidad y el área de la sección transversal. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles van a ser estas dos fuerzas? Y nuevamente tengo que hacer equilibrio, tomando en consideración que ahora en el extremo C, en este extremo de acá, según el problema, en este extremo voy a sumar una fuerza nueva que se va a llamar P sub 0 y es la que yo ando buscando. Yo ando buscando qué fuerza P sub 0 adicional yo voy a colocar en mi sistema de tal manera que mi acortamiento máximo va a ser 4 milímetros. Entonces, es simplemente usar álgebra. O sea, por ejemplo, en el tramo AB, ¿cuáles eran las fuerzas que estaban actuando? ¿Cuáles eran las fuerzas que estaban actuando en AB? P1 y P2. Entonces, cuando yo estaba calculando la deformación y hacía el corte acá y medía las fuerzas de equilibrio, ok, nuevamente aquí lo vamos a hacer rapidito. Si yo hago el corte acá y yo mido cuánto es la fuerza total que está actuando acá como una fuerza interna, yo tendría que adicionar ahora en mi sistema, tengo que adicionar la carga P acá. Entonces solamente tengo que sumar cuáles son las fuerzas que están actuando. Serían P1, P2 y P sub 0. Entonces, si yo hago, por ejemplo, el corte en BC, es decir, si hago el corte acá, solo fíjense en la flecha roja, no en la azul. Si hago el corte acá, tendría la fuerza interna P. Entonces, y aquí obviamente tengo a P sub 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el corte BC? O simplemente revisamos a la conclusión a la que llegamos acá. ¿Qué fuerza está actuando en BC? P1. Pero a ese P1, ¿qué tengo que agregarle? Tengo que agregarle P sub 0. Lo mismo ocurriría para el tramo AB. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en AB? P2 y P1. Pero tengo que agregarle ahora P sub 0. Entonces, de esa manera, nosotros llegamos a esta expresión de acá, donde tenemos que PAB actúa P1, P2 y P0, el que desconozco. Y en PVC actúa P1 y P2. Entonces, perdón, P1 y P0.
Ahora, ¿quién ando buscando yo? Ando buscando a P0. Por lo tanto, voy a agrupar términos con variables similares. Entonces, ¿qué voy a hacer primeramente? Voy a distribuir nuevamente propiedad distributiva de la multiplicación. Voy a distribuir esta cantidad entre P2 y P1 y P sub 0. Y voy a obtener obviamente esta expresión de acá y esta expresión de acá. Y luego voy a repetir lo mismo para este otro factor. En este otro factor voy a distribuirlo entre P1 y P2. Y obviamente voy a obtener esta expresión y esta respectivamente. Estas dos fracciones. Entonces, ahora no puedo simplificar la área, porque las áreas son diferentes. Si se fijan, tenemos A1 y A2, obviamente, porque las dos secciones transversales de las dos columnas cambian. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer álgebra. Entonces, aquí lo que en estos dos términos de aquí, estos dos monomios, vamos a sacar factor común, que sería P0. Y de esa forma ya tengo una expresión que a mí me permite perfectamente calcular cuánto es P0, porque el resto de los factores yo ya los conozco. Fíjense, la deformación total son los 4 milímetros, que es la máxima. Eh, P1 y P2 ya los conozco. El valor de LAB pues es 3.75. El módulo de elasticidad y el área ya lo conozco también. Conozco P1, conozco el tramo BC, la longitud, son los mismos 3.5. Conozco estos dos valores, el área y el módulo, y todos estos factores los conozco. De tal manera que conozco también la deformación, tal como ya hablamos, y la única incógnita que hay en esta ecuación lineal es P0. Entonces solo queda hacer álgebra. Lo que multiplica pasa a dividir, lo que suma pasa a restar, lo que suma pasa a restar, etc. Entonces solo hacer álgebra nada más. Entonces, y bueno, y aquí también podemos hacer otra acotación para simplificar más el proceso, que LAB y LBC miden lo mismo. O sea, LAB es igual a LBC y esto lo vamos a igualar a una variable que se va a llamar L. ¿Por qué? Porque mide lo mismo, son los 3.75 metros. Entonces esto nos va a ayudar incluso a simplificar más el álgebra del problema. Entonces, y es lo que está pasando acá. O sea, en la ecuación de arriba estoy sustituyendo todos los LAB y LBC por una sola variable que se va a llamar L. Entonces, ahora sí puedo sacar un par de factores comunes. Puedo sacar L y el módulo de elasticidad, porque en cada uno de estos monomios eso se repite. Entonces lo saco como factor común. El L multiplica y el módulo de elasticidad divide a toda la expresión algebraica. Si saco como factor común el módulo de elasticidad y la longitud L, lo saco como factor común. Entonces, si sale como factor común, la L que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado, tal como se mira acá. Y el E que está dividiendo, o el módulo de elasticidad que divide, pasa al otro lado a multiplicar. De tal manera que mi expresión incluso pues se me simplificó aún más. Y de esta manera continuamos con el álgebra. Entonces, esto es sencillo. Aquí tenemos una suma de fracciones. Entonces hacemos el producto en cruz. Esto pasa a multiplicar acá, esto pasa para acá y multiplicamos los dos términos del el denominador. Entonces, y obtenemos esta expresión. Y lo que nos queda por hacer es simplemente despejar. Esto que está sumando, bueno, estos dos términos que están sumando pasan al otro lado a restar. El A1, el A1 por A2 están dividiendo, pasan a multiplicar. Y el A1 más A2 están multiplicando, pasan a dividir. Entonces, solo es álgebra. De tal manera que P sub 0
me queda en función de parámetros que yo ya conozco. Entonces, ahora, si a ustedes les da miedo el álgebra, ¿qué es lo que les recomiendo que hagan? Por ejemplo, acá, hacen el cálculo con su calculadora y aquí van a obtener un número, no sé, un N1. Hacen aquí también el cálculo con su calculadora y aquí van a obtener otro número. Y así sucesivamente. Aquí hacen el cálculo, otro número, N3. Y aquí lo mismo, hacen el cálculo y van a obtener otro número. Entonces, todos van a ser valores numéricos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a hacer lo mismo. Estos N2 y N3 que están sumando pasan a restar a N1. El N4 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y entonces, de esa manera también pueden resolver el problema. Entonces, aquí lo único que queda es sustituir valores porque todos estos parámetros se conocen. De tal manera que P sub 0 va a ser igual precisamente a este valor. Cuando sustituimos y hacemos el cálculo, obtenemos que es de 44.198.658 newton. O lo que es lo mismo, 44.199 kilonewton. Entonces, esto es lo que yo tengo, esta carga es la que yo tendría que colocar en C, de tal manera que mi deformación me va a dar, precisamente me tiene que dar 4 milímetros. Entonces aquí me da 4 milímetros. Bueno, y esto es un poco de lo que les decía. O sea, por ejemplo, fíjense, tenemos esta ecuación de aquí. Entonces, tomamos este factor, ustedes hacen sus números con su calculadora y les va a dar esto de acá. Luego tomamos este otro factor, que es este que está acá, y lo hacen con su calculadora el cálculo y ahí van a ir sacando los factores. Em, y lo mismo sería para esto de acá. Hacen el cálculo con su calculadora, sustituyen valores y entonces van a obtener que el resultado es esto: 6.323 por 10 a la menos 6 newton sobre el milímetro. De tal manera que luego solo queda hacer el despeje nada más, o sea, la sustitución, si les da miedo el álgebra. O sea, aquí está 4, 1.853, 1.867 y bueno, ahí está el factor de 6.323 por 10 a la menos 6. Y lo que queda pues simplemente es despejar. Esto que está sumando o estos dos valores que están positivos al otro lado pasan a ser negativos. Y este factor que multiplica pasa acá a dividir. Y obtenemos pues prácticamente casi lo mismo. O sea, obviamente que cuando ocupo álgebra es más exacto. Es más exacto porque, bueno, no perdemos tantos decimales. Entonces, pero en orden de magnitud, pues da prácticamente igual. Entonces, esto sería todo.